se cumpla en nuestras vidas, Señor. Tu palabra tuvo cumplimiento en la cruz del Calvario, y ahí nos proveíste, Señor, tu vida maravillosa cuando resucitaste. Gracias por esta oportunidad de poder entender y ser enseñado acerca de estos principios maravillosos espirituales que nos proveíste, Señor. El Cristo eterno vino y murió en la cruz, y vino para habitar en nosotros, vino para ser morada en nosotros, vino para nuevamente convivir con su familia. Gracias te damos, Cristo glorioso, por haber derramado tu sangre y haber pagado el precio por toda maldición. Tú nos redimiste de la maldición y fuiste hecho maldición por nosotros. Por esa gracia maravillosa, por el evangelio eterno que nos has, esas buenas noticias, Señor, donde podemos ver que todo que lo que tuvo cumplimiento en la cruz, Señor, podemos verlo palpable, manifiesto en nuestras vidas. Gracias porque tú permaneces fiel por la eternidad y por todos los siglos, porque nos has ayudado y nos has librado, Señor, de la muerte prematura, para que ya no vivamos nosotros, sino tú puedas vivir a través de nosotros. Nuestro máximo anhelo, que tú puedas vivir a través de nosotros, Señor, en este tiempo y todo tiempo, y tú seas el glorificado, tú seas el predicado, tú seas el conocido, el impartido y el formado, Señor, en cada persona, en cada creyente. Declaramos en el nombre de Jesús que tenemos la mente de Cristo, que hablamos, pensamos y actuamos como Cristo, porque somos Cristo aquí en la tierra, Señor. Somos tu cuerpo glorioso. Gracias, Señor, por la oportunidad de renovar el entendimiento y transformar el alma, hasta que tú seas formado cada día más en esta alma que necesita esa transformación y esa conformación a tu imagen, Señor Jesús. Maravilloso Cristo eterno, gracias. Llevamos todo pensamiento hoy cautivo a la obediencia tuya y tu palabra, y derribamos toda fortaleza, todo argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo y de tu palabra y de este glorioso y maravilloso pacto. Por eso estamos agradecidos, Señor, porque ya estamos cerrando un año más en que tú estuviste con nosotros todos los días, así como lo prometiste, porque nunca te separarás de nosotros, Señor, ni nada nos podrá separar de tu amor, que es en Cristo Jesús. Agradecido, Señor, porque nos has hecho más que vencedores, porque manifiestas todo lo que ya se pagó por gracia en la cruz. Todo aquello que se pagó en tu sacrificio, tú lo manifiestas en este tiempo, Señor. La provisión ya está dada en el nombre de Cristo Jesús, suplido todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria está proveído, Señor. Creemos en el nombre de Jesús que eres también un Dios de milagros, y no nada más los milagros nos siguen, sino también la bendición ya está en nosotros y la aportamos. Todo el bien ya está en nosotros. Gracias, Señor, porque a través de la fe sabemos que podemos ver en manifestación todo aquello lo inherente, Señor, a la vida y a la piedad. Todo aquello para cumplir el propósito eterno del Padre, y tú seas el exaltado y glorificado en esta tierra. Ese es nuestro máximo anhelo, precioso Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos los que estamos acá reunidos, y también damos la más cordial bienvenida a cada persona que está reunida a través de estos medios de comunicación. Cada persona que está reunida y que tiene la oportunidad este día de ser edificado en la palabra, de poder edificar su vida en Cristo Jesús, porque no hay nada más importante. Después de haber creído en Jesucristo, no hay nada más importante que ser edificados en Cristo y poder ver a manifestación en cada área de nuestras vidas, ver su gloria manifiesta. Esa es la idea del Señor, que nosotros podamos seguir adelante renovando el entendimiento, transformando el alma,
para literal que el alma sea conformada a la imagen de Cristo y que Cristo sea expresado a través de todos los creyentes aquí. Bueno, sean todos bienvenidos los que nos ven de las distintas ciudades, poblaciones, estados de cada país de la República Mexicana, de cada ciudad o estado también, que nos ven de manera directa o diferida a través de las páginas de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco, así como también cada persona que nos ve de Sudamérica, Centroamérica, de los hermanos de Estados Unidos, Norteamérica y de cualquier otro continente, país, ciudad donde nos estén viendo. Son todos bienvenidos, cada uno de ustedes, en este día para ser edificados en la palabra de Dios, en este nuevo pacto y en esta maravillosa gracia. Ok, los que están conectados, Rosalba Morales acá de Los Ángeles, y el ministro Federico Lara también, un fuerte saludo y un abrazo para cada uno de ustedes, y cada persona que se va a estar conectando. Son todos bienvenidos a este servicio de adoración y de aprendizaje acerca de este maravilloso y nuevo pacto. Ok, muy bien. Pues si tuviese la oportunidad de compartir la enseñanza, hágalo para edificar, ayudar y sacar a alguien de las tinieblas, sea una persona que no está en Cristo, sea una persona ya creyente en el Señor, nacido de nuevo. También todos ellos necesitan renovar el alma, transformar el entendimiento, la mente, el alma, y la idea es que Cristo sea expresado a través de los creyentes. Ok, muy bien. Pues también le recomiendo la página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde estamos subiendo las enseñanzas. Ya vamos un poco retrasados ahí, pero en este tiempo de diciembre vamos a tratar de subir todas las enseñanzas. Posiblemente en diciembre no vamos a transmitir de la congregación, pero vamos a estar transmitiendo de otros lugares, de otra ciudad. Vamos a ir a la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, por si alguien de Los Mochis ahí quiere que le ministremos la palabra, le ministremos el poder para sanar. Pues vamos a estar por ahí en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, yo creo a partir del día 22 o 23 de diciembre. Vamos a estar allá. La idea principal es poder ayudar a alguien que está en necesidad, sobre todo que tenga algún problema físico o algo, poder ministrarle el poder sanador del Espíritu Santo, y pueda usted también pues vivir esa vida plena. Es la idea de vivir una vida plena en Cristo Jesús, ¿no? Porque Él dice que vino a darnos vida y una vida abundante. O sea, no es un Dios que la idea de Él no es que todos estemos padeciendo alguna enfermedad, sino que seamos libres, ¿no? Por eso nos dejó los dones del Espíritu Santo, por eso Él llevó las enfermedades y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Por eso es tan importante que podamos retransmitir o compartir este tipo de enseñanzas que estamos dando a través de la página Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco. Es tan importante compartir porque no sabe usted si el día de hoy a lo mejor una persona está a punto de suicidarse, o no sabe si el día de hoy a lo mejor una persona está desahuciada, a punto de morir en una cama. Y cada vez que compartimos la palabra, dice que la palabra es vida y medicina, y lo único que nos va a librar aquí es el entendimiento de lo que Cristo ya culminó y pagó en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras enfermedades. ¿Ok? Muy bien, pues sea bienvenida. Acá tiene una familia en Cristo Jesús. Ok, bueno, para los que nos ven por internet, ahí los días, estamos hablando del domingo, ¿qué es? Domingo 23 o 24. Domingo 24 vamos a estar en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Posiblemente vamos a transmitir también el viernes, ¿qué es? 22. Vamos a transmitir posiblemente en otra ciudad, como les digo. Si no transmitimos en la hora normal, que son las 7:45, 8 de la noche, que estamos transmitiendo los viernes, y los domingos a las 12 del mediodía, posiblemente vamos a transmitir un poquito más tarde o más temprano, pero la idea es poder seguir ministrando la palabra del Señor y poder ministrar al Señor a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, en esas dos fechas no va a haber un servicio presencial aquí como congregación en este local, pero
vamos a estar transmitiendo a través de esos lugares, ¿no? De esas ciudades donde vamos a estar. Y si hay una persona por allá de las ciudades ahí cercas, de Guasave, hasta de Culiacán, también de acá de Navojoa, de Obregón, también, que son ciudades más o menos que están cerca del Fuerte, Sinaloa, etcétera. Por ahí vamos a estar en esos lugares por si alguien tiene una necesidad de que le ministremos la palabra, de que le hablemos la palabra de gracia, la palabra que liberta, pues que es la única que liberta, porque Cristo es el único que nos libertó a través de ese sacrificio maravilloso, ¿ok? Pues por ahí nos vamos a ver. Si alguien por allá en Los Mochis quiere convivir con nosotros también, ahí vamos a estar y con gusto vamos a saludarles. Muy bien, pues continuamos. Estamos viendo el tema, ¿cuál es el propósito para todo ministro? Y estamos hablando, comenzamos en 2023, ¿no? ¿Cuál es el propósito para todo ministro en 2023? Ya analizamos lo que viene siendo el análisis contextual de la carta de Santiago. Ya lo analizamos, toda la carta completita. Pudimos ver que a través de la carta de Santiago pudimos conocer primero que la fe salvífica, la fe que nos justifica, la fe que nos hizo salvos y nos libró de las tinieblas, es la fe que nos hizo nacer de nuevo. Esa fe es aquella fe que está depositada principalmente en el entendimiento de lo que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario, ¿ok? Entonces es la fe en la obra terminada de Cristo, es la fe en el Señor. No es una fe donde usted tiene que empezar a hacer arduas obras, ayunar 40 días. Imagínense ayunar 40 días para que el Señor lo sane. Cuando dice Isaías 53 que por sus heridas nosotros fuimos sanados. Entonces es tan importante entender el evangelio eterno, que es la manifestación de Cristo a través de su gracia maravillosa. En otras palabras, Él es la gracia. Él es el que vino a pagar el precio completo por nosotros, y no andar buscando o pedirle a Dios algo que ya se nos dio. ¿Cómo se sentiría usted, por ejemplo, que algún hijo de usted le pidiera algo que usted ya le dio? ¿Cómo nos sentiríamos? Pues veríamos raro, ¿no? O sea, imagínense que que a mis hijas yo les dé, por ejemplo, les compre un alimento, el alimento del día, ¿no? Les invite a comer a algún lado por ahí, de los tacos cebositos, de los tacos grasosos, que las invite a cenar, y una vez que las invite a cenar y ya se llenen, y todavía que me digan: papá, ¿y la cena dónde está? ¿No se sentiría usted un poco raro, o no se vería raro todo eso cuando ya se les proveyó la cena? Entonces lo mismo sucede en Cristo Jesús. Muchos están pidiéndole a Dios que los sane en los hospitales, y por eso es que nunca reciben sanidad, porque le están pidiendo algo que ya se les proveyó. ¿Estamos captando? Entonces no hay manifestación del poder del Espíritu Santo para sanar si no hay una correcta fe. Una correcta fe depositada en lo que ya hizo Cristo por nosotros. Él culminó su obra completa y perfecta. Ya terminó. Por eso dice en Juan 19:30, si lo podemos poner en pantalla, Él exclamó en la cruz del Calvario: mire, consumado es. Y la palabra consumado es, habiendo tomado el vinagre, dijo: consumado es. No sé si tengan otra traducción ahí, pero la palabra esa significa que está concluido, terminada. Hay una obra que Él terminó, y es la redención de esta humanidad. Mire, ahí dice: al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. ¿Por qué pedirle a Dios algo que ya se cumplió? ¿Por qué pedirle a Él que haga algo que ya hizo? Es algo incorrecto, ¿no? Bueno, entonces, al analizar la carta de Santiago, vamos al capítulo 2 de Timoteo, capítulo 2, ha sido nuestro texto base. Ok, pues sean todos bienvenidos los que están conectados por internet. También Raquel Olivares está conectada. Bienvenidos. Ok, 2 de Timoteo, capítulo 2, por favor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice el apóstol Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra
De verdad, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Significa que si te presentas a Dios aprobado, significa que hay personas desaprobadas. ¿Cuántos saben? Pero no estamos hablando de desaprobados por Dios, pues no que Dios nos desaprueba, sino estamos hablando de personas que no entienden la división de los pactos, porque usar bien la palabra significa hacer un trazo correcto, una división de la palabra. ¿En qué sentido podemos trazar la palabra? En que hubo un tiempo, inclusive la misma, ¿cómo le puedo decir? La misma ciencia, los mismos calendarios, regularmente te dicen antes de Cristo, después de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto más nosotros como creyentes podemos entender que antes de la cruz había un sistema de obras, un sistema de ley mosaica antes de la cruz? Pero ya después de la cruz existe ahora un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, porque toda promesa ya se cumplió, o sea, ya todo fue cumplido, ¿ok? Entonces, hay una gran diferencia entre vivir todavía queriendo guardar una ley mosaica, que ya dice el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios capítulo 3, dice que ya fue abrogada. Si lo ha leído ahí, no sé si lo ha leído o no, pero es una gran diferencia entre vivir en una ley donde yo tengo que hacer algo para recibir o merecer algo de parte de Dios, a entender que ya todo fue pagado en la cruz y ahora yo gozo de los beneficios de aquello que ya se me proveyó. ¿Entendemos? Por eso dice el apóstol Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Si te presentas a Dios aprobado, significa que hay personas desaprobados en ese sentido, en que no tienen el conocimiento y no hacen un trazo correcto. Antiguo pacto, nuevo pacto. Antiguo pacto de la ley, nuevo pacto de la gracia. ¿Entendemos? Ahora, ¿qué nos aplica como iglesia de Cristo ahora? Nacidos de nuevo, siendo, en otras palabras, el cuerpo de Cristo. ¿Qué nos aplica? ¿Vivir bajo la ley o vivir bajo la gracia? ¿Qué cree usted? Obviamente hay una nueva forma en que opera ahora Dios aquí en la tierra, y opera a través del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ya no va a operar a través de una ley de obras, sino va a operar a través de un espíritu de vida, ¿ok? Muy bien, entonces, para continuar con el análisis de la carta de Santiago, es importante que usted pueda entender lo que el apóstol Pablo llegó en el libro de los Gálatas capítulo 2, llegó y reprendió a alguien. ¿Sí sabía? Creo que es el versículo 14, mire, Gálatas capítulo 2, importantísimo. Gálatas capítulo 2. Ahora por la fe nosotros tomamos todo lo que ya se nos dio por gracia. En el versículo, desde el versículo 11, por favor. Es importante entender esto porque ahorita vamos a hacer un pequeño contraste, ¿no? Uno de los que creo que entendió un poquito más la gracia, o el evangelio de la gracia que predicaba Pablo, pues fue Pedro, hasta cierto nivel de entendimiento, ¿no? Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice el apóstol, bueno, dice el autor de los Gálatas, que es el apóstol Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque es de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Sabe lo que es tener miedo a un sistema religioso? ¿Sí sabe lo que es tener miedo? En otras palabras, un sistema religioso es aquel que lo va a condenar a usted y lo va a tratar siempre de pecador. Y si comete un pequeño errorcito, le va a decir que usted ya le falló a Dios, que perdió la salvación, o que merece una consecuencia, es decir, a lo mejor le va a venir una enfermedad incurable. Ese tipo de predicación, mi hermano, lo único que hace es dañar, obviamente, el intelecto, dañar la mente, dañar el alma de la persona, porque está infundiéndole condenación, le está infundiendo miedo. Entonces, Pedro, el gran Pedro, aquel hombre que caminó sobre las aguas, aquel hombre que cuando llegaron a prender al Señor Jesús, aquel hombre que cortó que usó una espada contra uno de los soldados que iban, aquel hombre valiente, ahora resulta que era un hombre temeroso, miedoso.
Y fíjese, Pedro no le temía, en otras palabras, no le temió a unos soldados que venían, a tal grado que tomó su espada. Pero sí le tuvo miedo a un sistema religioso. Qué impresionante, ¿no? O sea, ¿cómo alguien puede tenerle miedo a un sistema religioso? Cuando te dicen que si fallas, mereces un castigo. Cuando te dicen que si fallas, mereces ser condenado. Cuando te dicen que si fallas, eres una persona que no sirve para Dios. Ese es un sistema de ley, de obras, un sistema de combinación de pactos, gracia con ley, obviamente. Ese tipo los de la circuncisión eran aquellos judíos que habían creído en Jesucristo. Sin embargo, ellos habían creído en Jesucristo, pero llegaban a las iglesias que no eran judías, gentiles, es decir, por ejemplo, las de Asia Menor, que dentro de ellos estaba contemplada la iglesia Galacia, de los Gálatas. Ahí llegaban este tipo de judíos que creían en el Señor Jesús, pero querían obligar que los que no eran judíos guardaran la ley de Moisés y hicieran obras, se circuncidaran y guardaran todos los preceptos de la ley. Entonces, estas personas llegaron a Antioquía, dice ahí, en el libro de los Gálatas dice que llegaron a Antioquía. Dice, entonces el versículo dice, pero cuando Pedro, dice el versículo 11, vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Ahora, ¿por qué era de condenar en ese sentido? O sea, era una persona que se le podía reprender, pues. O sea, ¿por qué Pablo exhortó a Pedro? ¿Por qué le llamó la atención a Pedro? Eso significa condenar en ese contexto. Porque antes de que viniese uno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo. ¿Estamos captando? Sí sabía que hay sistemas religiosos donde generan miedo. Hay ministros que te dicen, si tú te sales de esta congregación, te va a ir como en feria. Si te sales de esta congregación, se te va a morir el gato, te va a atropellar un automóvil, se te va a descomponer la lavadora. Crean condenación, generan miedo. Ese sistema religioso de obras basado en la ley de Moisés. Ahora, no estamos en contra de la ley. ¿Sí saben que no estamos en contra? Lo que sí entendemos que ya no es aplicable para este tiempo. Eso es muy obvio. ¿Ok? Entonces, versículo 13. En su simulación, dice, también los otros judíos, y en su simulación también participaban los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Por qué era hipocresía? ¿Por qué cree que era una hipocresía? ¿Qué significa hipócrita? ¿Qué entiende usted por hipócrita? Bueno, alguien que es falso, alguien que solamente aparenta, alguien que tiene una cara aquí y luego da otra cara en su casa. Eso es un hipócrita, ¿no? Alguien que aparenta o inclusive alguien que actúa. Entonces, dice que en la hipocresía de ellos, también fueron arrastrados Bernabé y otros judíos que prácticamente convivían con los gentiles, pues con los Gálatas o con los de Antioquía. ¿Cuál era el problema entonces en la iglesia primitiva de Galacia? ¿Cuál era el problema? ¿Y cuál era el problema por cual Pablo reprendió a Pedro? Fíjese, Pablo reprendió a Pedro. Entonces, ¿cuál era el gran problema que está existiendo? Bueno, que están obligando a los gentiles a guardar la ley y se circuncidaran. O sea, una vez que crees en Jesucristo, hay que venir a imponerle cargas. Hay que venir a decirle que tienen que cumplir toda la ley. O sea, 613 mandamientos, no son 10, son 613. Y volver al sacrificio de animales. ¿Sí sabe que los judíos, después que creyeron en el Señor Jesús, hasta el año 70 seguían todavía, o antes del año 70 seguían sacrificando animalitos? ¿Sí sabía? Y eso lo puede ver por ahí en Hechos, creo que el Hechos 23 al 26, por ahí usted va a encontrar que el apóstol Pablo lo obligaron básicamente los de la circuncisión a que fuera al templo para que sacrificara unas tortolitas, para hacer el voto del nazareo, es decir, seguían sacrificando animales. Si alguien ahorita quiere guardar la ley, tiene que sacrificar animales en primer lugar. Segundo, cuando usted empieza a guardar la ley y sacrifica animales, lo único que está denotando es que no ha entendido la sangre preciosa de nuestro Cordero Jesús. En otras palabras, si usted dice voy a hacer obras y obras para ganarme el favor de Dios, yo quiero decirle que no va a poder lograr nada, porque el favor ya lo tiene.
y fue conquistado por Cristo en la cruz, por ese sacrificio maravilloso de Él. Entonces Pablo dice en Gálatas capítulo 2 versículo 14: cuando vi que no andaban rectamente, dice Pablo, conforme a la verdad del evangelio. Entonces a Pedro se le reprendió porque no andaba conforme a la verdad del evangelio. ¿Captamos? Es decir, si usted quiere agarrar la gracia, el nuevo pacto, y combinarlo con la manera de actuar de usted y tomar como una doctrina la ley de obras, entonces usted básicamente es una persona que no anda conforme al evangelio, a la verdad del evangelio, porque la verdad es Cristo. ¿Entendemos? Vi que no andaban rectamente, dice Pablo, conforme a la verdad del evangelio. Yo dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y judaizar, en otras palabras, es volver a la ley, a guardar la ley de Moisés. En otras palabras, Pablo está diciendo: a los gentiles no los molesten. Es decir, un gentil es a cualquiera de otra nación, ¿ok? En ese contexto, un gentil es cualquier persona que no es judío, es decir, de cualquier otra nación. Entonces, en este caso, estaba hablando de los Gálatas. Y dice el versículo 15: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Vea lo que estaba causando Pedro. El entendimiento de Pedro era el mismo Santiago. Justificado no nada más por el entendimiento de lo que Cristo hizo por nosotros, por creer en Jesucristo, sino justificado también a Cristo, añádanle obras de la ley. Sin embargo, en Hechos capítulo 15 pudimos ver que Pedro, por eso les decimos que Pedro sí entendió gracia, pero hasta cierto nivel, no 100%. ¿Okay? Y ahorita le voy a mostrar que no entendió gracia al 100%. O sea, no entendió el evangelio de Cristo al 100%. Dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, bueno, vamos al 16, perdón, ahí me quedé. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Qué significa ser justificado? Ser declarado justo, ser declarado inocente ante un tribunal, ser salvo, en otras palabras. Ser absuelto de toda condenación eterna. Tener la vida de Cristo ahora. Esa es la vida que portamos ahora. Entonces, no andar rectamente, en otras palabras, es andar mezclando a Jesucristo con las obras de la ley. ¿Sí sabía? Por eso ningún hombre será justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Dice, estamos viendo otra traducción, ahí va, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Se da cuenta? O sea, nadie va a poder ser declarado justo por una obra que usted haga de la ley mosaica. Ahora, ¿estamos en contra de que haga obras? No, sí puede hacer obras, pero las obras es la consecuencia de portar a Cristo en nuestro corazón. Las obras son las que hacemos por la naturaleza de Cristo en nosotros. Las obras que hacemos son porque Cristo se expresa a través de nosotros, pero nunca ninguna obra que usted haga va a lograr poder tener salvación eterna a través de sus obras, sino solamente por la fe de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Ok, entonces entendemos que Pedro entonces fue reprendido, ¿verdad? Significa que sí entendió un poquito de gracia, convivía con los gentiles, pero a la hora se retraía por temor a aquellos que venían de Jerusalén y querían imponer que los gentiles guardaran la ley de Moisés. ¿Ok? Ahora vamos a la segunda carta de Pedro. Es importante entender esto. ¿Cuándo más o menos se escribió la carta? ¿Cuándo más o menos se escribió la carta de... Por aquí traigo el dato, a ver si lo tengo por aquí.
Estamos hablando del 56, 55, 56 después de Cristo. No sé si lo tengo por aquí, a ver. La carta a los romanos más o menos se escribió entre el 57 y el 58. Y más o menos en esas fechas, aproximadamente entre el 56, por ahí 57, creo que se escribió la carta de los Gálatas. Muy bien, ¿cuál es la idea de darles a entender esto? Bueno, que después del 56, 55, 56, Pedro escribe sus dos cartas. La primera carta de Pedro, la primera epístola, hay una muchísima, o sea, no hay fechas exactas, pues. Nadie puede decir exactamente en este año se escribió la carta, sino más o menos en el tiempo donde ellos andaban. Por ejemplo, donde andaba el apóstol Pablo, más o menos se escribieron ciertas cartas cuando se presentó en ciertas ciudades, ¿ok? Y más o menos de acuerdo a eso los eruditos determinan las fechas de cuándo se pudo haber escrito las cartas de Pablo. En este caso la primera epístola de Pedro se escribió entre el 62 y el 64 después de Cristo, y según el texto bíblico de primera de Pedro capítulo 5, si lo podemos poner ahí, versículo 13, primera de Pedro 5:13, se escribió desde Babilonia. La iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo os saludan. O sea, lo que quiere decir que no se sabe si Babilonia era una expresión para mencionar Roma, ¿okay? No se sabe eso, pero a fin de cuentas hay un lugar donde el apóstol Pedro la escribe la primera carta, y es entre el 62 y el 64 aproximadamente. Entonces, ¿cuántos años más o menos está con la carta de Gálatas? Bueno, estamos hablando que serían como unos, aproximadamente serían de 9 o 10 años posteriores. En otras palabras, cuando Pablo está narrando un hecho en el libro de los Gálatas, está hablando de un hecho aproximadamente que ocurrió como 10 años cuando reprendió a Pedro, o sea, 10 años antes de que se escribieron las cartas, la primera carta de Pedro, ¿ok? Más o menos. Lo que quiere decir que tuvo Pedro 10 años para entender un poquito más de gracia. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, entonces, la segunda carta de Pedro, la composición de esa carta, algunos determinan que la segunda carta de Pedro pueden ser unas cartas que se denominan pseudoepigráficas, algo así. Creo que ese es el término. Ese término significa como que alguien les escribió, bueno, algunos eruditos concluyen eso, ¿no? Como que alguien les escribió y le puso que el autor, el autor era Pedro. Algunos afirman, ¿no? Sin embargo, la segunda carta de Pedro está entre el 65 y el 68 después de Cristo. ¿Por qué entre el 65 y el 68? Bueno, porque en el 68 Pedro fue martirizado más o menos en el año 68 después de Cristo por el emperador Nerón, y por eso Pedro hace referencia de esta frase donde dice: porque sé que el despacho de mi cuerpo será pronto, como el Señor Jesucristo me lo declaró. Creo que eso viene en la segunda carta o en la primera carta, bueno, no sé si es en la segunda carta de Pedro, ¿no? Por ahí. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Bueno, que fue entre el 65 y el 68, y estamos hablando ya, no 10 años, estamos hablando a lo mejor otros 12, 13 años, cuando se escribió la segunda carta de Pedro, ¿ok? ¿Por qué estamos viendo estas fechas? Porque yo quiero que le quede claramente, que quede comprendido, pues, que Pedro sí entendió gracia, pero nunca entendió en un 100% el evangelio de la gracia, ¿ok? Ahora, si vamos a la segunda de Pedro, capítulo 3, por favor, segunda carta de Pedro, capítulo 3, solamente una pequeña aclaración.
versículo 14. Versículo 15, perdón. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: y tened por entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Es decir, Pedro reconocía que la sabiduría de Pablo no era de Pablo, sino era la sabiduría del Señor que el Señor le había dado al apóstol Pablo. ¿Captamos? Entonces, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Qué es lo que escribió el apóstol Pablo? Bueno, estamos hablando de varias epístolas, ¿no? Regularmente le atribuyen 13, incluyendo el libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En otras palabras, Pedro dice que era difícil entender las cartas del apóstol Pablo. ¿Por qué era difícil de entender para Pedro? Primero, porque era judío. Bueno, ¿y qué tiene que ver que sea judío? Bueno, porque los judíos están acostumbrados a guardar la ley. Y ahora, póngase a pensar, y ahora que llega el apóstol Pablo en Romanos 3:24, por favor, si lo podemos poner ahí, Romanos 3:24, y ahora que llega Pablo haciendo esta expresión en Romanos 3:24, siendo justificados o declarados justos o inocentes gratuitamente. ¿Y por qué gratuitamente? Por su gracia. Es decir, por ese regalo de lo que Él pagó por nosotros, mediante la redención o el pago que es en Cristo Jesús. Entonces, ser declarados justos, inocentes, libre de condena o salvos, y tener la vida eterna, en otras palabras, eso significa gratuitamente. Eso era incomprensible para un judío en esa época, porque ellos estaban obviamente obligados a guardar la ley, ¿no? Pero ellos creían que para poder recibir algo de parte de Dios tenían que hacer para merecer. Y en la actualidad, ¿sabe que muchas personas así? Tengo que hacer algo para que Dios me dé algo. ¿Sí sabía? Hay gente que dice, entre más bien me porte, más voy a recibir. Y no estoy diciendo que se porte mal, ¿no? Pero la gente cree que entre más obras va a recibir más de parte del Señor. Entonces no entienden gracia, no entienden el evangelio de Cristo, que es el de la gracia. Entonces, dijo Pedro que eran difíciles de entender las epístolas del apóstol Pablo. Estamos captando esa parte o esa información que da el apóstol Pedro. Ahora, ¿qué es lo que queremos dar a entender con esto? Bueno, que Pedro sí entendió gracia, y que podemos tomar las epístolas del apóstol Pedro, obviamente que forman parte del canon bíblico. Podemos considerarla como unas cartas en consideración, porque sí entendió gracia Pedro. Pero ¿qué cree? ¿Qué cree que sucedió? Bueno, que no entendió al 100% la gracia, no lo entendió. Sin embargo, vamos a leer algunas cositas que vienen en las cartas del apóstol, en las epístolas del apóstol Pedro. Dice el apóstol Pedro, una de las cosas importantes que comenzó a expresar, la segunda de Pedro 1:2, por favor. Miren lo que expresa el apóstol Pedro. Bueno, salutación, Pedro, siervo del apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y luego expresa gracia y paz, es decir, ya él hace referencia a la gracia, porque ya entendía una parte de la gracia que se le dio al apóstol Pablo, al conocimiento de la gracia. Gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Pero fíjese en qué sentido gracia y paz nos va a ser multiplicada. No nada más en el conocimiento de Dios, sino en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, dice el apóstol Pedro. En otras palabras, ¿cómo se va a manifestar el favor de Dios en su vida? ¿Queriendo hacer obras y más obras y esforzarse a hacer cosas? ¿O la gracia y la paz se van a manifestar porque usted entiende más lo que Cristo pagó en la cruz?
Usted entiende más la obra terminada de Cristo. Usted conoce más donde Jesucristo lo posicionó a usted. Juntamente, como dice Efesios 2:6, juntamente con Él en los lugares celestiales. Era muy difícil de comprender para un judío esa expresión. Ya no eres un pecador, sino ahora estás sentado juntamente con Él. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Entendemos eso? O sea, estamos posicionados en un lugar de honor. Ya no somos, como muchos tratan a la iglesia de Cristo, eres un pecador, pensaste mal, te portaste mal, viste La Reina del Sur, te tomaste una Coca-Cola, eres un pecador, arrepiéntete. ¿Has escuchado eso? Ellos no entienden estos aspectos, no entienden el evangelio que le enseñó Cristo al apóstol Pablo. Imagínense, ahora dice, ya no es una iglesia con mancha, ya no es una iglesia con arrugas, ahora es una iglesia posicionada con Cristo. ¿Usted cree que Pedro no se le complicó todo esto? Por eso dice, son difíciles de entender esas epístolas. Primera carta a los Corintios 6:17, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Aparte que somos templo del Espíritu Santo, dice que si nos hemos unido al Señor, ahora somos un solo espíritu. Ya no somos dos, un solo espíritu con Cristo. En otras palabras, Cristo vive en mi espíritu está unido al espíritu de Cristo. ¿Lo capta? ¿Usted cree que un judío que está obligado a hacer obras y obras, que creían en Jesucristo, pero hay que seguir guardando la ley para ver qué obtenemos de parte de Dios? ¿Usted cree que iban a entender ellos que Cristo estaba unido a ellos? Por eso es importante entender que no todo lo que leemos, no todo lo que leemos en el Nuevo Testamento, aunque sea el Nuevo Testamento, no todo lo que leemos es de aplicación estricta para la iglesia de Cristo, sino que tenemos que examinarlo, analizarlo, qué es lo que a usted le aplica. ¿Okay? ¿Estamos entendiendo eso? Porque si no, va a agarrar, hay personas que se les pregunta, oye, o ellos preguntan, ¿de dónde tengo que comenzar a leer la Biblia? Y ellos creen que tienes que empezar desde el inicio. ¿Entiende? Ellos dicen, pues te tienes que ir a Génesis para que entiendas la Biblia, y esa es una mentira. No te tienes que ir a Génesis, te tienes que ir al principio de la nueva creación. Por eso Juan 1:1, ¿qué dice? Te tienes que ir al principio de la nueva creación. Una vez que entiendas la nueva creación, te vas al Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, para que veas las sombras, tipos y figuras de Cristo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y luego el versículo 14 dice que ese verbo que era en el principio, Juan dio testimonio de él, ¿ok? Y aquel verbo, ¿qué dice? Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero sin embargo, Juan 1:11 y 12, ¿qué dice? Vino a lo suyo él, restaurar ese reino perdido y venir a hacer una nueva creación para ese reino. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les da autoridad, derecho de ser hechos. ¿Qué cree? Una nueva creación. Esos son los hijos de Dios, pero es una nueva creación. Si va a la segunda carta a los Corintios 5, versículo 17, dice que somos una nueva creación. Si alguno está en Cristo, una nueva criatura, o una nueva, dicen unas traducciones, una nueva creación es. O sea, nosotros pertenecemos a una creación posterior a la creación de Adán. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu unidos al espíritu de Cristo, renacimos. Estamos muertos, nosotros sabían que espiritualmente estábamos muertos. Y ahora a través de Cristo, por creer en el Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, nosotros experimentamos un nuevo nacimiento espiritual.
Es decir, Cristo vino a habitar en nosotros, hizo renacer a nosotros por la palabra de Dios y ahora somos una nueva criatura, una nueva creación. ¿Ok? Lo viejo ya ha pasado. O sea, el viejo hombre que era usted antes de Cristo ya no es usted. Aunque lo único que le queda, no del viejo hombre, sino hay algo que le quedó, que es el cuerpo y el alma, que había estado viciada a lo mejor con preceptos, ideas, conceptos, etcétera. Es lo único que nos quedó, el alma viciada. Pero el viejo hombre literalmente murió juntamente con Cristo, según Romanos capítulo 6. Ok, entonces, si continuamos analizando, ¿qué dice Pedro? 1 Pedro capítulo 5, versículo 12, por favor. 1 Pedro 5, 12. Dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Fíjese qué impresionante, ¿no? Silvano no era un judío. Dice: os he escrito brevemente, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Cuál es la verdadera gracia de Dios? En aquella en que ya están. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, cuando usted analiza esta carta, usted va a encontrarla en la primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, por favor, usted va a encontrar esto. Es importante entender que esta carta que escribió el apóstol Pedro también las escribe a las iglesias de Asia Menor. Y eso lo podemos ver aquí, a ver si lo puedo identificar aquí rápido, si no vamos a continuar con 1 Pedro 4:1. ¿Qué fue lo que entendió de la gracia Pedro? Que estamos en una verdadera gracia ahora. Esa es la verdadera gracia en la que ustedes están. Ahora vamos a ver qué más entendió Pedro de la gracia. 1 Pedro 4:1, por favor. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. ¿Qué es lo que entendió Pedro de la gracia? ¿Ya? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, ¿qué dice el apóstol Pedro? Terminó con el pecado. ¿Captamos esa frase tan impresionante del apóstol Pedro? Perdón, es Pedro, dije Pablo, creo. Se me confunden Pedro y Pablo, ¿no? Pero es Pedro. O sea, ¿terminó o no terminó con el pecado Cristo? Entonces, ¿por qué a muchos creyentes o denominados cristianos, pues como le quiera llamar usted, o hijos de Dios, por qué aún se les trata como personas pecadoras? Si ya terminó con el pecado, significa que Él llevó el pecado no nada más de la iglesia, sino de la humanidad, ¿sabemos? Y no nada más eso, sino que lo hizo participante de la naturaleza de Él. Segunda de Pedro 1:4 dice que usted es participante de su naturaleza, es decir, él depositó la naturaleza de Él en usted. Por eso ahora es una nueva creación, lo hizo renacer porque depositó su naturaleza. ¿Y qué cree? La naturaleza de pecado la quitó. Por eso Él terminó todo lo que se refiere al pecado, Él terminó con el pecado. Aún e independientemente que haya personas que pequen, ¿sí sabía? Pero Él terminó con el pecado, Cristo.
Todo aquel que cree en Jesucristo nace de nuevo, se le deposita la naturaleza divina y ahora Cristo habita en él. Si Cristo lo viera como pecador, entonces ¿por qué dice Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí? Gálatas capítulo 2, creo que el 20-21. Ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. ¿Usted cree que Cristo, y nos vamos a unir a Cristo, si Él nos ve pecadores, usted cree que va a venir a habitar acá con nosotros? ¿Usted cree que se va a unir a nuestro espíritu si nos viera pecadores? No tiene Dios relación con el pecado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque inclusive muchos creyentes pecan, pero ya no pecan espiritualmente hablando, sino pecan a lo mejor con la mente, el alma, porque estamos conformados y somos tripartitos. ¿Qué? Espíritu es lo que somos, poseemos un alma, tenemos un alma que yo digo que está viciada, sentimientos, pensamientos, voluntad, todo lo que viene de la mente, pues. También los sentimientos, todo lo que representa el carácter, el temperamento, todo eso es parte del alma. Sin embargo, habitamos dentro de un cuerpo. Ese creo que no sé si la primera Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Todo vuestro ser significa que tenemos que hacer una correcta división para entender la gracia y para entender que el pecado ya se quitó, sí, pero en el espíritu. ¿De quién? De todos los creyentes. De la humanidad. ¿Por qué creen que predicamos a Jesucristo a la humanidad? Porque ellos son muertos espirituales. Ellos están separados por el pecado o por la naturaleza del pecado que está en el espíritu de ellos. Por eso les predicamos a Cristo, para que ellos vengan y crean en Jesucristo y puedan renacer de nuevo o nacer de nuevo. Cristo venga a habitar en ellos, sean una nueva creación en Cristo Jesús. Entonces Pedro dijo que Cristo había terminado con el pecado. Sí, ya terminó. Por eso todo creyente ahorita no es pecador en lo que a Dios respecta, aunque cometas pecados con su pensamiento, con su cuerpo. ¿Captamos? Pero Dios sabe que el que comete pecados con el pensamiento y con el cuerpo, Dios sabe que necesita conocer lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Y cuando conozcan el sacrificio perfecto, completo y la obra terminada de Cristo, entonces van a valorar. La mente se le va a dar información de lo que ya somos en Cristo Jesús. Y cuando usted le da la información al alma de lo que ya somos, entonces el alma va cambiando, va dejando los malos deseos o las concupiscencias. Y el alma le manda la información al cuerpo. Y es un proceso de transformación del alma que va cambiando también y va impactando en el cuerpo. ¿Estamos entendiendo? Por eso Dios sabe que todavía la podemos regar en el cuerpo y en la mente. Pero sin embargo en el espíritu nos ve perfectos. Si no, no hubiera venido a habitar en cada creyente. Esa división en muchos lugares no la hacen, mi hermano. Esa división no la hacen y ven al ser humano, lo ven como una sola cosa. O sea, lo ven como unidad, no lo ven tripartito. Y como lo ven como unidad, como una unidad, piensan que como piensan o actúan, creen que así son. Y que Dios los ve así. Dios sabe que estamos en un proceso de transformación y de renovación de la mente. Y Dios sabe que estamos en un proceso de que a través de la gracia maravillosa Él nos ayuda aquí, porque es lo que provee la gracia también, el conocimiento de Cristo, es lo que provee esa vida que se exprese a través de nuestros actos o acciones. Pero póngase a pensar que todo el tiempo lo estén tratando de pecador, no sirves, te portaste mal, pensaste mal, hiciste esto. Dios mío, eso no va a ayudar a que renueve la mente, a que transforme su alma, no le va a ayudar. Por obviedad su cuerpo no va a responder y va a seguir sintiendo lo mismo, deseando lo mismo. No va a haber un cambio. Entonces Pedro dijo que él había terminado con el pecado. ¿Qué más dijo el apóstol Pedro? 1 Pedro 4:10. ¿Por qué quiero llegar? ¿Por qué estoy hablando de Pedro si estamos hablando de la carta de Santiago? Bueno,
Porque es importante entender que no todos los discípulos de Cristo, judíos, pensaban igual. No todos pensaban igual. Pedro era más flexible, a pesar de ser judío, obligado a guardar la ley, como creyente en Jesús. Como creyente en Jesús está obligado a guardar la ley, aún era flexible porque convivía con los gentiles. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Cómo vamos a ministrar ese don? Conforme o como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces el apóstol Pedro entendía que había una multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa multiforme? Pues una forma diferente de operar la gracia de Dios. Por eso dice, si alguno tiene un don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Es decir, nosotros ahora somos administradores de esta maravillosa gracia, administradores de este maravilloso reino, administradores por la operatividad de Cristo a través de su iglesia, su cuerpo, es decir, nosotros. O sea, nosotros administramos lo que Cristo hace en este tiempo en la tierra, ¿sí sabía? Ningún enfermo va a sanar si usted no va y le predica que Cristo llevó sus enfermedades. En algunos casos puede imponerle manos. Me ha pasado de diferentes formas. A algunos les pego un golpe en la mano, han sanado. Otro le digo que brinque, sana. Otro le pongo mi dedo en el oído y es destapado el oído. Y así sucesivamente. Pero esta multiforme gracia, nosotros somos los que la administramos. Es decir, Cristo operando a través de su cuerpo, de su iglesia, que somos nosotros. Pero si usted no va con el enfermo a predicarle el evangelio, ese enfermo se va a quedar en la cama. Por eso nosotros administramos esa multiforme gracia que opera de diferentes maneras a través de cada creyente, cada creyente con la naturaleza y que porta la naturaleza de Cristo. Pedro entendió esa multiforme gracia. Al final Pedro termina la segunda carta, capítulo 3 en el 18, ahí donde la vimos ahorita, por favor. Pedro termina. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 18. Creo que la Biblia que traigo en el celular se me puso aquí media rara. Capítulo 3, versículo 18. ¿Qué dice Pedro? Versículo 17, 2 Pedro 3, 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. ¿Cuál es la firmeza que tenemos nosotros como creyentes en Cristo Jesús, como iglesia gentil, como iglesia, ahora que entendemos que Cristo habita en nosotros, que somos portadores de su gloria? Es el Cristo expresándose a través de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos? Dice, cuídense para que no sean arrastrados del error. ¿Cuál es el error de los inicuos que hablaba el apóstol Pedro aquí? Bueno, aquellos que en el versículo 16 dice que son inconstantes y que tuercen todo lo que Pablo escribió en las Escrituras, en el Nuevo Pacto, en sus epístolas. Puede haber personas que tergiversen la gracia que Cristo le dio al apóstol Pablo en el tercer cielo. Puede haber personas que la tergiversen o que la malentiendan. Por supuesto que sí. Y luego dice el 18, termina Pedro en el 18 su segunda carta. Antes bien, para que usted no caiga en el error de los inicuos, aquellos que tuercen las epístolas del apóstol Pablo. ¿Se sabe que el evangelio de la gracia lo tuercen muchos? Como creen que se enseña gracia, y la gracia, claro que trae libertad, pero el único problema es que a veces
se abusa de esa libertad. ¿Sí me explico? Porque la gracia, si bien es cierto, entendemos que no tenemos que hacer obras para merecer lo que ya se nos dio, que Él nos declaró justos por su obra perfecta en la cruz. Sin embargo, hay personas que malinterpretan la gracia. ¿Ok? Y Pedro está diciendo, dice, antes bien crezcan, o sea, para que no caigan en el error de los inicuos y malinterpreten las cartas del apóstol Pablo, dice, antes bien crezcan en la gracia. O sea, ¿qué es lo que lo va a ayudar a usted a salir de la falta de conocimiento? Pues, ¿qué lo va a ayudar a usted a salir adelante en la tierra y no morir antes de tiempo? ¿Qué lo va a ayudar a salir de una enfermedad incurable? ¿Qué lo va a ayudar a ser una persona activa para que participe en el propósito eterno del Padre y usted sea una persona útil para Cristo? Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La recomendación que dio el apóstol Pedro de 10 a 13 años después de que Pablo lo reprendió porque andaba queriendo judaizar a los gentiles, porque participó con los judíos para querer judaizar a los gentiles, decir, gentiles, guarden la ley, crean en Cristo, pero añádanle obras de ustedes para que ganen el favor de Dios. Todas esas cosas que el apóstol Pedro participó, inclusive tuvo temor de esas personas judaizantes, judíos que creían en Jesús, pero que querían ellos obligar a guardar la ley de Moisés a los gentiles, ¿ok? Esos eran los judaizantes. Crezcan en la gracia del Señor. Cuando usted crece en la gracia del Señor y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces se va a evitar que caiga en el error de esas personas que malinterpretan las cartas del apóstol Pablo. ¿Ok? ¿Se ha dado cuenta que Pedro sí entendió la gracia? Pero estamos hablando más de 10 años después de que él fue exhortado, más de 10 años después de que Pablo le llamó la atención. Ahora, hay algunos detallitos en las cartas de Pedro y con eso quiero concluir, ya se nos fue el tiempo, Dios mío. Rapidito. Según de Pedro capítulo 3, versículo 14, concluyo con esto. Muy bien, pues saludamos a cada persona que está conectada, bendecidos en Cristo. Nada más vamos a concluir con esto, Vamos a concluir con esto, ¿ok? Por eso les digo, es importante analizar cada carta que viene en el Nuevo Testamento, como esas epístolas generales, como la de Santiago, la de Pedro, las 3 cartas o epístolas de Juan. Es importante analizarlas. Segunda de Pedro capítulo de Pedro capítulo 3, ahí estábamos, versículo 14, por favor. Segunda de Pedro 3, 14. Antes de cerrar la carta, Pablo dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Es decir, está atribuyéndole a los creyentes la responsabilidad de ser hallados cuando Cristo venga sin mancha e irreprensibles. Si no entendemos por qué lo dijo Pedro, vamos a caer en cuenta o vamos a malinterpretar la Biblia creyendo que este pasaje bíblico de 2 de Pedro 3:14 está refiriéndose a que usted haga muchísimas obras y haga obras, ayune, participe económicamente con la congregación, volé los zapatos al pastor, cuando tenga chance de comprarle algo. Imagínense, algo así como aquellos que les gusta mucho mandar mensajes subliminales, ¿no? Pastores que mandan mensajes subliminales. Entonces, y tiene que quedar bien con el pastor y tiene que hacer muchas obras y obras y obras y obras, imagínense, para poder entonces ser hallados por Él sin mancha irreprensible cuando Él venga en su segunda venida. Pero Pedro no está diciendo eso,
Si usted va a procurar con diligencia ser hallado por Él sin mancha irreprensible, solamente lo único que debe hacer es lo mismo, crecer en la gracia. Entendemos que está hablando de lo mismo, crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Pero ninguna obra que usted haga lo va a hacer sin mancha irreprensible, sino lo contrastamos con lo que dijo Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 25. Dios mío, se nos fue el tiempo rápido. Efesios 5, 25. Lo mismo que leímos, creo que el domingo pasado o el viernes pasado, no recuerdo, creo que fue el domingo. Dice el apóstol Pablo, haciendo una analogía de Cristo y la iglesia, haciendo una analogía del matrimonio como Cristo y la iglesia, ¿ok? En otras palabras, habla del matrimonio natural, pero es solamente una analogía para hacer referencia a lo que es Cristo y la iglesia, ¿ok? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Ya lo tenemos ahí? Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, si Cristo nos amó y se entregó por nosotros, ¿pero para qué se entregó? ¿Cuál es el objetivo de amarnos y entregarse Él por nosotros? ¿Qué significa entregarse? Pues sacrificarse, pues. ¿Cuál fue el objetivo de amarnos y sacrificarse Él? Entonces lee el 26. La idea de morir, de amarnos y morir y sacrificarse era para santificarnos. Y habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, la iglesia ya es santa y sin mancha porque Él se la presentó a sí mismo con su sacrificio. Él se sacrificó para presentar a la iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Y si va al libro de los Hebreos y verifica el capítulo 10, se va a dar cuenta que con un solo sacrificio Él nos santificó. Creo que Hebreos el capítulo 10 dice que con un solo sacrificio nos santificó. Con un solo sacrificio nos hizo perfectos. Con un solo sacrificio nos hizo justos, nos justificó. Usted va a encontrar dos expresiones diferentes, Pedro diciendo que usted, lo que leímos ahorita de Pedro diciendo que usted es una persona que tiene que procurar con diligencia ser hallado por Él sin mancha irreprensible. Y por otro lado, fíjese, esfuércese para ser hallado por Él sin mancha irreprensible. Y por otro lado, Pablo dice en Efesios 5 que Él se entregó para hacerme irreprensible, santo, sin mancha y sin arruga. ¿Captamos? Entonces, hay algunos detalles en el apóstol Pedro que todavía no entendía él acerca de la gracia. Y si usted usa el texto de 2 de Pedro 3:14 para decirle si hay un ministro que nos está viendo acá por internet, si usted es de las personas que va a decir y va a utilizar la 2 de Pedro 3:14 para decirle a la iglesia de Cristo, a los que usted ministra, y usted le va a decir que sí es cierto, Pedro dijo que usted tendría que presentarse o ser diligente, como dice, procurar con diligencia ser hallado por Él sin mancha irreprensible. Sí, pero no se refiere a lo que Pablo dijo, que Él se entregó y nos hizo irreprensibles, sin mancha y sin arruga. Nos presentó Él. Por eso Él tuvo que morir llevando el pecado, la naturaleza de pecado de la humanidad, para que todo aquel que en Él cree ahora pueda tener, o sea, esa naturaleza divina, pueda ser libre del pecado, hablando en el Espíritu, y pueda aportar la vida de Cristo. Es imposible entender que portamos la vida de Cristo si no entendemos que Él ya nos presentó como una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Todo lo contrario a lo que expresa el apóstol Pedro. Pero si usted lee el contexto del apóstol Pedro, está diciendo que usted sea una persona diligente que se presente, sí, sin mancha y sin arruga, sí, pero ¿cuándo? Cuando se esfuerza en la gracia. ¿Tratamos? Cuando usted es una persona que
crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante entender, si bien es cierto, Pedro no entendió al 100% la gracia que predicaba el apóstol Pablo. Al principio Pablo lo reprendió, pero sin embargo Pedro entendió un gran porcentaje, pero dijo que en otras palabras está diciendo Pedro, se me complica entender todas las cartas, porque las cartas del apóstol Pablo hablaban exactamente de ser justificados. Inclusive en Hebreos 12, no sé si el 23, 24, dice que hay espíritus de los justos que fueron hechos perfectos. O sea, espíritus de los creyentes en Jesús que fueron hechos perfectos. ¿Usted cree que si hay una perfección interna en usted cree que Dios va a ver, lo va a ver con manchas y con arruga? ¿Usted cree que cuando Él venga en su segunda venida va a decir, no, pues a Filigona no me lo llevo porque me lo encontré con una Coca-Cola en la mano? ¿Usted cree que Él no se va a ir con Él en su segunda venida? Si Él lo ve perfecto y sabe que está en un proceso de santificación del alma, en un proceso de renovación del entendimiento, en un proceso de la transformación del alma, para que pueda después expresar a Cristo a través de sus acciones, es decir, obras. En otras palabras, se portaba muy mal, luego se va a empezar a portar medio mal, y luego se va a portar mal, y luego va a empezar a portarse un poco bien, y luego va a empezar a portarse bien, y luego va a empezar a portarse re bien, y luego va a empezar a portarse con la expresión de Cristo aquí en la tierra, es decir, requete bien. ¿Entendemos? En otras palabras, ya hay una perfección interna en nosotros, por Cristo, no por nuestras obras. Y eso es lo que decía, y Pedro entendió una parte de la gracia. ¿Por qué saqué a colación a Pedro? Bueno, porque Pedro fue reprendido por Pablo. Y yo quería, en cierta manera, hacerle justicia al apóstol Pedro, para que me entienda. Hacerle justicia. Porque nos quedamos con Gálatas 2, 11 al 14, y vamos a decir que Pablo exhortó y regañó a Pedro porque andaba comiendo con los gentiles, y luego vino y tuvo que ser contaminado por los judaizantes, y luego él empezó a predicar que los gentiles fueran y guardaran la ley, y luego vino a combinar los pactos, gracia con ley, etcétera. Si bien es cierto, Pedro combinó gracia con ley, pero también es cierto que Pedro entendió en los últimos años de su vida. En el 68, es un hombre que murió en el 68 por el emperador Nerón. Y todo lo que hacía Nerón, bueno, no sé si el caso de Pedro, que fue crucificado, no sé si de cabeza, no sé de qué manera murió el apóstol Pedro. No recuerdo si fue Pedro, creo que fue Pedro el que murió crucificado de cabeza, porque se sentía indigno ser crucificado como murió su Señor, Cristo Jesús. Sin embargo, era en el tiempo de Nerón, era un hombre aberrante, un hombre que mataba a los cristianos. No sé si en ese momento era parte del circo cristiano, el circo cristiano, ¿no? El circo romano, mi hermano, donde morían y le ponían en la boca de los leones, ponían un cristiano pelear con un león. Póngase a pensar. Tiempo difícil. Creo que fue en la época de Nerón, ¿no? Si mal no recuerdo lo del circo romano. Pero, sin embargo, entendamos, le hicimos justicia a Pedro, fue regañado por Pablo, pero entendió gracia. ¿Okay? Esa es la idea de este mensaje el día de hoy, que entendiera que el apóstol Pedro sí contribuyó, inclusive habló de la verdad presente. De lo que ahorita nosotros mencionamos, no sé si usted ha escuchado que mencionamos la verdad presente que está en nosotros. Bueno, fue Pedro el que habló de la verdad presente, y la verdad presente es Cristo en nosotros, es esperanza gloriosa. La verdad presente es que no estamos ya en un antiguo pacto de la ley, sino ahora estamos en un nuevo pacto establecido sobre una mejor promesa, que es Cristo manifestado aquí en la tierra a través de su iglesia. Póngase de pie y démosle gracias al Señor en esta noche. Señor, te damos gracias. Agradecido con cada persona que estuvo conectado ahí a través de estos medios. Si tiene oportunidad, comparte esta enseñanza. Si tiene oportunidad,
Y usted, de los que no predican el Evangelio, bueno, ya compartiendo la enseñanza por lo menos ya estaría predicando a Cristo. Gracias, Cristo maravilloso, por este tiempo, por esta noche que estamos aquí reunidos, Señor, para honrarte, adorarte y bendecirte. Gracias por este año glorioso que nos diste, y estamos cerrando ya el año, Señor. Hoy es día 1. Solamente nos queda un mes para cerrar este año, pero sabemos que tú eres fiel, has sido fiel y seguirás siendo fiel aún en 2024 y los años subsecuentes que vienen, porque tú no eres un Dios que nunca falla y que nos ha amado con amor eterno, y que ahora a través de tu preciosa sangre podemos tener esa vida, esa naturaleza, ese favor tuyo, Señor. Gracias por ese amor tan grande y por darnos la oportunidad de que tú seas cada día formado en nosotros. Nuestra única intención es que tú seas expresado, que uses nuestras vidas para que te expreses a través de nosotros, Señor. Gracias por donde quiera que vamos, Señor, donde quiera que nos paramos, tú te manifiestas con poder de milagros, señales y maravillas. Eso es inminente, Señor. Agradecido, Señor, porque ha sido por tu gracia y no por nuestras obras que nosotros hemos permanecido un año más, que nos proveíste vida y proveíste para todo lo que necesitamos para vivir en nuestra vida cotidiana, Señor. Agradecidos por ese sacrificio perfecto y completo, por todo lo que tú culminaste en la cruz, por habernos hecho justos, perfectos y santos, por habernos posicionado en ese lugar de honor juntamente contigo en los lugares celestiales. Gracias por esa vida maravillosa que hoy aportamos. Declaro que esa vida tuya, Cristo, se manifiesta también en el cuerpo de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, creo que son sanos por tus heridas, y toda dolencia, enfermedad sale de sus cuerpos ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús, porque tú llevaste toda enfermedad y toda dolencia en esa cruz, Señor, y no fue en vano tu sacrificio. Hoy lo valoramos, hoy valoramos tu sangre costosa y preciosa, Señor. Hoy valoramos que te hayas sacrificado por nosotros en esa cruz, pero hoy también valoramos que resucitaste y que el Cristo glorificado decidió venir a hacer una morada aquí en cada creyente en la tierra. Gracias, precioso Rey. Usa nuestras vidas, Señor. Usa nuestras manos, usa nuestros labios para expresarte a ti, Señor. Gracias porque siempre te glorificas, siempre te glorificas y en cada momento, Señor. Gracias, precioso Rey. Muy bien, pues los que están conectados, nos despedimos de los que están conectados ahora. Bendecimos sus vidas y creemos que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les son multiplicadas. Y aquella persona que no haya recibido a Cristo, comience por el primer acto de fe. Reciba a Cristo en su corazón, en su vida. Es el primer acto de fe, por lo cual usted, al creer, confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Si gusta hacer esta oración, la puede hacer esta noche juntamente con nosotros. Diga: Padre, te doy gracias por Cristo, que lo enviaste a la tierra a morir por mí. Yo ahora creo en ese sacrificio perfecto y completo, en esa obra terminada. Creo que ahí llevaste mis enfermedades, pero también a través de tu sangre preciosa y costosa, Señor, llevaste todo el pecado y pagaste por el pecado, por esa naturaleza que portaba, Señor. Pero ahora reconozco, Señor, que lo hiciste por amor a mí. Por eso te recibo en mi corazón, en mi vida. Yo creo que eres tú, mi Señor, mi Dios y mi Salvador. En este momento te hago parte de mi vida, Señor. Gracias por esa gracia maravillosa. Gracias porque ahora soy templo del Espíritu Santo, porque he pasado de muerte a vida y puedo portar esa vida eterna. Puedo portar tu vida aquí en la tierra, precioso Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues nos despedimos de los de internet. Bendecidos en Cristo, y nos vemos hasta el próximo domingo, 12 del mediodía, transmisiones en vivo, y presencialmente a las 11 de la mañana acá en Tlaquepaque, Jalisco, México.
Gracia y paz.